Viajaban por aquí, por México, a lugares accesibles, siempre cuidando sus tradiciones familiares. No era la típica diva distante, era una mujer trabajadora con una familia. Ahora, sus trabajos más recordados. Fíjate, María Victoria salió en más de 50 películas. Su presencia era garantía, siempre confiable. No andaba buscando papeles complicados ni dramones. Su gran fuerza era ser simplemente ella, natural, con ese carisma, auténtica. En la música nos dejó canciones que hasta la fecha se recuerdan. Cuidadito, cuidadito, es quizás su canción más famosa, una mezcla de picardía con ritmo que era su sello. Grabó más de 100 discos. No la hicieron millonaria, pero la consolidaron como una figura del pueblo. ¿Y su reconocimiento y legado qué tal? Claro que a lo largo de su carrera recibió muchísimos homenajes y premios. Pero su verdadero triunfo, el de a de veras, no está en los trofeos. Está en el cariño de la gente. En que las nuevas generaciones, que nunca la vieron en un escenario, todavía saben quién es. En que su personaje sigue vivo y su nombre siempre sale cuando se habla de la época de oro. Una carrera larguísima, de verdad extraordinaria. Hoy, con más de 100 años, María Victoria es algo único, un puente vivito y coleando entre el pasado y nuestro presente. Su vida no solo ha sido larga, ha sido muy significativa. A pesar de los achaques de la edad, su mente está lúcida, reconoce a su familia y recuerda su carrera. Está rodeada de hijos, nietos y bisnietos. Vive acompañada, bien cuidada, muy respetada. Su historia no se acabó con el último aplauso, continúa en la memoria. La historia de María Victoria no es solo la de una gran artista, es la de una mujer que entendió perfectamente su época y supo cómo moverse en ella. Demostró que se podía ser sensual sin que te faltaran al respeto, y que se podía tener éxito sin andar en escándalos, que se puede forjar una larga carrera a base de disciplina y siendo siempre auténtica. Pasó de ganar unos cuantos centavos en las carpas a ser una leyenda de México, y lo mejor es que nunca olvidó de dónde salió. Un caso muy parecido al de Ana Martín, y de ella te platico en el video que ya te aparece en pantalla. Ve a verlo ahora y descubre cómo vive hoy en día. Por allá te espero. Hay artistas que ven pasar la historia del espectáculo, y luego está la mujer que fue esa historia hecha carne y hueso. Imagínense nomás, empezó desde abajo pero conquistó teatros, cines y corazones por más de 70 años. Y hoy, con más de 100, es el vivo retrato de una época que ya no vuelve. Les estoy hablando, claro, de María Victoria, nuestra queridísima sirena de México. Una de esas artistas que hizo de su talento un tesoro y de su disciplina, la clave para quedarse para siempre. Vénganse, que esto es un viaje en el tiempo. Todo empezó allá en Guadalajara, Jalisco. Un 26 de febrero de 1923, nacía la pequeña María Victoria Gutiérrez Cervantes. Era una Guadalajara de pura tradición, de mariachi, una ciudad que después de la Revolución se levantaba de nuevo y encontraba en el arte su propia voz. Era la más chica de 6 hermanos en una familia donde, fíjense, el espectáculo era el pan de cada día. No nadaban en dinero, pero tampoco les faltaba lo esencial. Era una casita modesta, donde para salir adelante había que echarle muchas ganas y muchísima imaginación. Su casa era un torbellino de ensayos, canciones, vestuarios inventados y charlas sobre las funciones. Varios de sus hermanos ya andaban en las carpas, esos teatros ambulantes que iban de pueblo en pueblo llevando alegría y diversión a la gente trabajadora. Las carpas, ¡ay!, eran el alma del teatro popular. Allí se juntaba la comedia con la música, el baile y el puro ingenio para improvisar. Y el público, era exigente, gritón, se metía en todo. No te podías equivocar, pero la verdad, no había mejor escuela que esa. Desde muy chiquita, María Victoria tenía algo que no se aprende. Tenía ángel. Tenía presencia. Con 4 añitos cantaba tan clarito que dejaba a los grandes con la boca abierta. A los 5, bailaba como si hubiera nacido para eso. Tenía ese no sé qué que atrapa las miradas, ¿saben? Definitivamente no tuvo una infancia como las demás. Mientras los otros niños andaban jugando, ella estaba ensayando. Mientras se iban a dormir, ella apenas se alistaba para salir a escena. Pero ni crean que lo sufría. Para nada. Lo gozaba. El escenario era su mero mole, su lugar en el mundo. Y de ahí, a la capital. Durante los años 30, María Victoria se la pasó recorriendo el occidente del país de carpa en carpa, Guadalajara, Tepic, Colima.
Cada función era una lección. Aprendió a sentir al público, a improvisar si algo fallaba, a no rajarse aunque todo estuviera en contra. Ahí fue donde empezó a crear su estilo tan único, esa mezcla de pícara sensualidad con un toque de comedia. Se movía de forma provocadora, sí, pero con un chispazo de humor que aliviaba toda la tensión. Su voz era pausada, sugerente, pero sin pasarse de la raya. Un equilibrio muy difícil que ella dominaba. A sus 17 años tomó la decisión que cambió su destino. Mudarse a la Ciudad de México. Para 1940, la capital era un monstruo. Ahí se cocinaba todo, el cine, la radio, el teatro. Pero también era una selva, un lugar muy competido donde cientos de artistas se peleaban por una oportunidad. Llegó sin un peso en la bolsa, sin conocer a nadie, sin garantías. Solo traía su experiencia y la fe de que iba a triunfar. Los primeros años fueron durísimos, puras audiciones fallidas, puros papelitos chiquitos, teatros de mala muerte. Apenas le alcanzaba para vivir, pero no se rindió. Cada noche en escena era una inversión. Y entonces vino el ascenso, en plena época de oro. Mientras el cine mexicano explotaba, María Victoria encontraba su propio camino. No crean que fue un éxito de la noche a la mañana. No tenía un apellido de peso ni palancas en los estudios, pero tenía algo mejor. No se cansaba. Le dio al teatro, al cabaret, a la radio. Fue puliendo su estilo y se hizo notar. Para los 50, ya era un hombre. Hacía películas, grababa discos. El cine le daba fama, la música su sello personal, pero la lana de verdad venía de las presentaciones en vivo. Es que ahí, frente a la gente, estaba su magia, dominando el escenario. Llegó a hacer entre 50 y 100 presentaciones por año. Su ritmo de trabajo era una locura, pero dejaba buen dinero. Ya había dejado atrás los centavos de las carpas para tener una vida estable. Quizá no fue la más millonaria de su época, pero sí de las más trabajadoras. Y en su vida personal, también buscó la estabilidad. En 1955, a sus 32 años, se casó con Rubén Cepeda Novelo, un hombre de negocios y locutor. Y él fue un gran apoyo en su carrera. A diferencia de tantos chismes, lo suyo fue un matrimonio estable, duradero y muy discreto. Tuvieron 3 hijos y formaron una familia muy unida. María Victoria logró algo que muy pocas artistas de su tiempo podían. Logró ser mamá sin dejar de ser una estrella. No abandonó el escenario, pero jamás descuidó su hogar. Y luego vino la televisión. Aunque ya era una figura, el momento que la hizo eterna llegó en 1964. La criada bien criada no fue un programa más, fue un verdadero fenómeno cultural. Haciendo el papel de Inocencia Escarabarzaleta, María Victoria nos mostró una cara completamente distinta. Ya no era solo la vedette sensual, ahora era la comediante que todos queríamos. Su personaje se ganó a millones de familias. Era inocentona, medio torpe, pero divertidísima. Hacía un relajo, pero con una ternura increíble. El programa fue el rey del rating por años. Sus frases se volvieron dichos populares que todos usábamos. Su imagen se metió a todas las casas de México. Ese papel la volvió un ícono de su generación y fue la base de su fortuna. A lo largo de su carrera, María Victoria entendió algo que era clave. Nunca depender de una sola fuente de ingresos. Hacía cine, música, radio, televisión y hasta presentaciones en vivo. Supo diversificar su trabajo, y con mucha cabeza. Sus ganancias, que a veces subían y bajaban, le dieron para una vida cómoda. Nada de lujos exagerados, pero sí muy estable. Con su esposo, invirtió en propiedades y aseguró el futuro de la familia. Fue una estrategia muy discreta, sin escándalos, sin excesos. Una riqueza que se fue haciendo con paciencia. Y sobre su estilo, María Victoria no solo tenía talento, era muy consciente de su imagen. A ver, no le decían la sirena de México nomás porque sí. Su figura, su caminar, su modo de hablar, todo estaba cuidadísimo. Esos vestidos entallados, los escotes elegantes y sus peinados, jamás se pasó de la raya hacia lo vulgar, pero siempre coqueteaba con la sensualidad. Era una provocación, pero muy bien medida. Su maquillaje, su ropa, su presencia entera era parte del show, pero al bajar del escenario era otra, mucho más discreta. Ese contraste fue parte de su éxito, la vida de familia que tenía detrás del escenario. A pesar de ser tan famosa, su vida personal era sorprendentemente común y corriente. Iba a los festivales de la escuela, festejaba los cumpleaños, comía en familia, para nada vivía en esa burbuja de las grandes estrellas.